Llegó a casa más temprano y encontró su mundo hecho pedazos. En medio de la traición y el desprecio, se vio obligada a empezar de nuevo sin mirar atrás. Pero el destino le tenía preparadas sorpresas inesperadas y desafíos que pondrían a prueba su fuerza y determinación. Las experiencias que le esperaban cambiarían todo para siempre. Antes de escuchar este relato de valentía y superación, no olvides dar like y compartir esta historia inspiradora. El sol se ponía en el horizonte cuando Alejandra estacionó su jeep militar frente a la casa que compartía con su esposo, Eduardo. Después de meses de servicio intenso en el extranjero, apenas podía contener la ansiedad de finalmente estar en casa. El olor familiar del jazmín que crecía en el jardín delantero la envolvió, trayendo una sensación de confort que hacía mucho no sentía. Con pasos silenciosos, resultado de años de entrenamiento, Alejandra se acercó a la puerta. Su corazón latía fuerte, anticipando el momento del reencuentro. No le había avisado a Eduardo sobre su llegada anticipada, queriendo darle una sorpresa. Girando la llave en la cerradura con cuidado, Alejandra entró. La casa estaba extrañamente silenciosa, pero una luz tenue que venía de la habitación llamó su atención. Conforme se acercaba, voces ahogadas llegaron a sus oídos entrenados. Su instinto militar la alertó. Algo no estaba bien. Al abrir la puerta de la habitación, la escena frente a sus ojos la golpeó como un puñetazo en el estómago. Eduardo, su esposo, estaba en los brazos de otra mujer. El shock inicial dio lugar a un dolor agudo, como si todas las heridas de guerra que ya había sufrido se hubieran reabierto de una sola vez. «Eduardo». La voz de Alejandra salió más como un susurro que como la orden firme que estaba acostumbrada a dar. La pareja se separó abruptamente. La mujer que Alejandra reconoció como Lucía, una vecina, jaló la sábana para cubrirse. Mientras Eduardo se levantaba, su rostro una mezcla de sorpresa y culpa. «Ale, tú regresaste antes», tartamudeó Eduardo, tratando de encontrar las palabras correctas. Alejandra permaneció inmóvil, su postura rígida contrastando con el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Años de entrenamiento militar la ayudaron a mantener la compostura, incluso cuando su mundo se derrumbaba a su alrededor. «Explícate», ordenó, su voz ahora firme y autoritaria. Eduardo comenzó a vestirse apresuradamente, mientras Lucía permanecía en silencio, claramente incómoda con la situación. «Mira, Ale, no es lo que parece», Eduardo comenzó, pero fue interrumpido por una mirada cortante de Alejandra. «No te atrevas a mentirme, Eduardo. Estoy viendo exactamente lo que es». Percibiendo que no había salida, Eduardo cambió de táctica. Su rostro se contorsionó en una expresión de desprecio que Alejandra jamás había visto antes. «¿Quieres saber? Es exactamente lo que parece. Estoy cansado de fingir que todo está bien entre nosotros», disparó, su voz cargada de amargura. «Nunca estás aquí, Alejandra. Siempre en alguna misión, siempre lejos. ¿Qué esperabas que hiciera?». Las palabras de Eduardo la golpearon como balas, pero Alejandra se negó a mostrar debilidad. Sus ojos se entrecerraron, evaluando al hombre frente a ella como si fuera un enemigo en campo de batalla. «Esperaba lealtad, Eduardo. Respeto. Los mismos valores que juré defender», respondió, su voz fría como el acero. Eduardo soltó una risa sin humor. «¿Lealtad? ¿A un fantasma? Eres más soldado que mujer, Alejandra». Lucía hizo un gesto hacia la mujer aún encogida en la cama. «Lucía está aquí. Ella me entiende, me apoya. Algo que tú nunca hiciste». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Alejandra, pero se mantuvo firme. Años de disciplina militar le impidieron derrumbarse allí mismo. «Entiendo», dijo simplemente, su voz desprovista de emoción. «Así que así es como termina». Girándose para salir de la habitación, Alejandra fue sorprendida por la voz de Lucía. «Alejandra, lo siento mucho, no queríamos que fuera así». Alejandra se giró lentamente, mirando a la mujer con una mirada que podría congelar el desierto. «Guárdate tus disculpas, Lucía. No significan nada para mí»,
Saliendo de la habitación, Alejandra fue directo al armario de la sala, donde guardaba una mochila de emergencia, un hábito adquirido en sus misiones. Mientras tomaba la bolsa, escuchó los pasos de Eduardo detrás de ella. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, su voz ahora más calmada, casi arrepentida. «¿Qué parece que estoy haciendo, Eduardo? Me estoy yendo». «Ale, espera. Podemos hablar de esto. No tiene que ser así», intentó argumentar, pero Alejandra lo interrumpió con un gesto brusco. «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de que te encontré en nuestra cama con otra mujer?». Sacudió la cabeza, incrédula. «No hay nada de qué hablar, Eduardo, se acabó». Eduardo, percibiendo que estaba perdiendo el control de la situación, dejó que su enojo saliera a flote nuevamente. «¿Sabes qué? Vete. Es mejor así. Ningún hombre quiere estar casado con una mujer como tú, siempre ausente, siempre poniendo el deber por encima de todo y de todos». Las palabras de Eduardo la golpearon como un golpe físico, pero Alejandra no lo demostró. En lugar de eso, lo miró con una mirada de pura determinación. «Tienes razón en una cosa, Eduardo. Siempre puse mi deber por encima de todo, incluyéndote a ti, aparentemente. Mi error fue creer que lo entenderías, que me apoyarías. Ahora veo que estaba equivocada». Con esas palabras, Alejandra tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin embargo, se giró una última vez hacia Eduardo. «Espero que tú y Lucía sean muy felices juntos. Se merecen el uno al otro». Y con eso salió, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave que resonó con la finalidad de un disparo. Del lado de afuera, Alejandra respiró profundo, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro. Miró hacia la calle silenciosa, a las casas de los vecinos, todo tan familiar y al mismo tiempo tan extraño ahora. Por un momento, se sintió completamente perdida, una sensación que nunca había experimentado, ni siquiera en los terrenos más hostiles donde había servido. Pero, entonces, como siempre hacía en situaciones difíciles, Alejandra enderezó los hombros y levantó la barbilla. Era una soldado, después de todo. Había sobrevivido a batallas, a emboscadas, a situaciones de vida o muerte. Esto era solo un obstáculo, más que superar. Con determinación renovada, Alejandra comenzó a caminar por la calle, su mochila firmemente sujeta a la espalda. No sabía hacia dónde se dirigía, pero sabía que donde quiera que fuese, enfrentaría lo que viniera con la misma valentía y resiliencia que siempre había demostrado. Mientras caminaba, las luces de las casas comenzaban a encenderse una a una, como estrellas surgiendo en el cielo nocturno. Alejandra no pudo dejar de notar la ironía. Mientras las familias se reunían para la cena, ella se alejaba de lo único que pensaba tener como hogar. Sus pasos la llevaron inconscientemente hacia un pequeño parque al final de la calle. Allí, sentada en una banca solitaria, Alejandra finalmente permitió que las lágrimas vinieran. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Lloró por la traición, por el dolor, pero también por la comprensión de que este era el fin de un capítulo en su vida y el inicio de otro. Mientras las lágrimas se secaban en su rostro, Alejandra observó el cielo estrellado arriba. Las mismas estrellas que la habían guiado en tantas misiones ahora parecían ofrecer un consuelo silencioso. Sabía que, no importaba lo que sucediera después, encontraría su camino. Siempre lo encontraba. Con un último suspiro profundo, Alejandra se levantó de la banca. Era hora de encontrar un lugar para pasar la noche y planear sus próximos pasos. Después de todo, si había algo que el ejército le había enseñado, era la importancia de siempre tener un plan B. Caminando de regreso a la calle principal, Alejandra notó una luz encendida en una casa que conocía bien. Era la residencia de Miguel, un vecino que ella siempre había considerado un tanto arrogante y despreocupado. Nunca habían tenido mucho contacto, pero en ese momento, cualquier rostro familiar parecía un puerto seguro. Con vacilación, Alejandra se acercó a la puerta. Respiró profundo, preparándose para lo que podría ser otro momento difícil en 1900, esa noche interminable. Entonces,
Con la misma valentía que la había llevado a enfrentar situaciones mucho más peligrosas, levantó la mano y tocó. El sonido del golpe resonó en la noche silenciosa. Alejandra esperó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y agotamiento. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, la puerta se abrió, revelando a Miguel. Estaba vestido casualmente, con una camiseta desgastada y pantalones vaqueros, contrastando con la imagen siempre impecable que Alejandra tenía de él. Sus ojos se agrandaron ligeramente al verla. «¿Alejandra? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?», preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y curiosidad. Alejandra dudó por un momento, luchando por encontrar las palabras correctas. «Miguel, yo necesito un lugar para quedarme esta noche. Tuve algunos problemas en casa y...». Antes de que pudiera terminar, Miguel abrió más la puerta, una sonrisa pícara formándose en sus labios. «¿La famosa soldado necesita ayuda?». Eso sí que es novedad. El comentario la tomó por sorpresa, pero Alejandra mantuvo la compostura. «Mira, si es una molestia, puedo buscar otro lugar». «Relájate, soldadita», dijo Miguel, su tono ahora más suave. «Pasa. Mi casa es tu casa, como dicen». Alejandra entró observando el interior de la casa. Era sorprendentemente acogedora, con muebles modernos y una decoración minimalista que contrastaba con la personalidad extravagante de Miguel. «Entonces», comenzó Miguel, cerrando la puerta tras ella. «¿Qué pasó?». «Se incendió el cuartel». Alejandra suspiró dejando su mochila en el suelo. «No, nada de eso. Es personal». Miguel la observó por un momento, su mirada penetrante como si intentara descifrar un enigma. «Déjame adivinar. ¿Problemas en 1900? ¿El paraíso?». La precisión de la suposición la sorprendió. «¿Cómo lo...?». Él se encogió de hombros caminando hacia la cocina. «Las paredes son delgadas, soldadita, y tu marido no es exactamente discreto». Las palabras de Miguel trajeron de vuelta el dolor que Alejandra estaba intentando contener. Se sentó en el sofá sintiendo el peso de los acontecimientos de la noche. «¿Quieres una bebida?», ofreció Miguel, volviendo de la cocina con 2 botellas de cerveza. Normalmente, Alejandra rechazaría. El alcohol nunca había sido lo suyo, especialmente en momentos de estrés, pero esa noche las reglas parecían diferentes. «¿Por qué no?», respondió, aceptando la botella. Miguel se sentó a su lado, tomando un trago de su cerveza antes de hablar. «Entonces, Eduardo finalmente mostró las garras, ¿eh?». Alejandra lo miró sorprendida por su franqueza. «¿Lo sabías?». «Todo el mundo lo sabía, Alejandra. Bueno, todo el mundo menos tú, aparentemente». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Tomó un largo trago de cerveza, sintiendo el líquido frío bajar por su garganta. «Genial. Entonces, soy la idiota de la historia». Miguel negó con la cabeza. «No, eres la que estaba demasiado ocupada salvando al mundo para darse cuenta de que tiene un imbécil en casa». Hubo un momento de silencio entre ellos. Alejandra reflexionó sobre las palabras de Miguel, dándose cuenta de que había una extraña verdad en ellas. «¿Sabes?», continuó Miguel, «siempre me pregunté cómo alguien como tú terminó con alguien como Eduardo. Parecen tan diferentes». Alejandra soltó una risa amarga. «Éramos jóvenes. Él era dulce, atento, parecía entender mi vocación. Supongo que las cosas cambian». «Las personas cambian», corrigió Miguel. «O quizás simplemente muestran quiénes son realmente con el tiempo». Ella lo miró, intrigada con su perspectiva. «¿Y quién eres tú realmente, Miguel? Siempre te consideré un niño rico, despreocupado». Él sonrió, un brillo travieso en sus ojos. «¿Y quién dijo que no lo soy? Pero hay más en mí de lo que se ve a simple vista, soldadita». El uso constante del apodo la molestaba, pero Alejandra decidió no comentarlo. Después de todo, él estaba ofreciendo refugio cuando más lo necesitaba. «Entonces», Miguel continuó, «¿cuál es el plan ahora? ¿Vas a volver corriendo al ejército?». Alejandra frunció el ceño. «No es así como funciona. Tengo responsabilidades. Una carrera».
Ah, sí, la grandiosa carrera militar, se burló Miguel, pero su tono era más provocativo que malicioso. Siempre me he preguntado qué lleva a alguien a elegir una vida de órdenes y disciplina. Es más que eso, se defendió Alejandra. Se trata de servir a algo más grande que nosotros mismos, proteger a aquellos que no pueden protegerse. Miguel la observó por un momento, su mirada intensa, noble. Pero ¿y quién te protege a ti, Alejandra? La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento, Alejandra se quedó sin palabras, una sensación poco común para ella. Yo me protejo a mí misma, respondió finalmente, pero su voz carecía de la convicción habitual. Miguel sonrió, una sonrisa que era una mezcla de diversión y algo que Alejandra no podía identificar. Por supuesto, la invencible soldado Alejandra, capaz de enfrentar ejércitos, pero no a un marido infiel. Las palabras deberían haberla ofendido, pero extrañamente, Alejandra se encontró riendo. Era una risa nerviosa, casi histérica, pero genuina. «Tienes una manera peculiar de consolar a la gente, ¿sabías?», dijo entre risas. Miguel se encogió de hombros, todavía sonriendo. «¿Quién dijo que estoy tratando de consolarte? Quizás solo me gusta provocar». Alejandra sacudió la cabeza sintiendo una extraña ligereza a pesar de los eventos de la noche. «Eres imposible, Miguel». «Gracias. Hago mi mejor esfuerzo», respondió con un guiño. El resto de la noche transcurrió en una niebla de conversaciones, provocativas y algunas cervezas más. Miguel, Alejandra descubrió, era un excelente oyente cuando quería hacerlo. Entre bromas y comentarios sarcásticos, dejó que ella desahogara, contando detalles de la traición de Eduardo y cómo se sentía. A medida que la noche avanzaba, Alejandra sentía el peso del día acumulándose sobre ella. Sus ojos comenzaron a pesar y se encontró luchando para mantener la conciencia. Percibiendo su estado, Miguel se levantó. «Ven, te mostraré la habitación de huéspedes. Parece que necesitas un buen descanso». Alejandra lo siguió por el pasillo, agradecida por la oferta. La habitación era simple pero cómoda, con una gran cama matrimonial y cortinas gruesas que prometían bloquear la luz de la mañana. «Gracias, Miguel», dijo, su voz cargada de sinceridad. «No solo por la habitación, sino por todo». Él la miró por un momento, su rostro suavizándose en una expresión que Alejandra nunca había visto antes. «No necesitas agradecer, soldadita. A veces todos necesitamos un lugar para escondernos del mundo por un tiempo». Con eso se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y Alejandra, no pienses que esto significa que voy a dejar de provocarte. Mañana es un nuevo día después de todo». Alejandra no pudo contener una sonrisa. «No esperaría nada diferente de ti, Miguel». Cuando la puerta se cerró, Alejandra se sentó en la cama, dejando escapar un largo suspiro. El día había sido una montaña rusa emocional y se sentía agotada física y mentalmente. Acostándose, miró hacia el techo, pensando en cómo su vida había cambiado drásticamente en solo unas horas. El dolor de la traición de Eduardo todavía estaba allí, pulsando en su pecho, pero ahora estaba acompañado por una extraña sensación de posibilidad. Mientras el sueño la envolvía, Alejandra se sorprendió pensando en Miguel. Era irritante, provocador y completamente diferente a cualquier persona con la que hubiera convivido. Y aún así, esa noche, él había sido exactamente lo que necesitaba. Con esos pensamientos confusos dando vueltas en su mente, Alejandra finalmente sucumbió al sueño, sumergiéndose en un descanso profundo y sin sueños. El mañana traería nuevos desafíos, lo sabía, pero por primera vez desde que descubriera la traición de Eduardo, Alejandra sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían estar bien. Del lado de afuera de la habitación, Miguel permaneció, por un momento, escuchando la respiración de Alejandra calmarse mientras ella se dormía. Una sonrisa enigmática jugueteó en sus labios antes de que se alejara silenciosamente, dejando a la soldado descansar. La noche avanzaba, y con ella,
Las primeras semillas de una historia que ninguno de los dos podría prever estaban siendo plantadas. El destino, siempre impredecible, los había unido en esa noche peculiar, y solo el tiempo diría a dónde los llevaría ese encuentro inesperado. El sol apenas había salido cuando Alejandra abrió los ojos, su cuerpo respondiendo al ritmo militar al que hacía mucho estaba acostumbrado. Por un breve momento, se sintió desorientada, la habitación desconocida trayendo una ola de confusión. Entonces, como un tsunami, los recuerdos de la noche anterior la golpearon. Sentándose en la cama, Alejandra respiró profundo, tratando de organizar sus pensamientos. El dolor de la traición de Eduardo todavía estaba allí, pulsando como una herida abierta, pero ahora estaba acompañado por una determinación férrea. No permitiría que esto la rompiera. Con movimientos precisos, fruto de años de entrenamiento, Alejandra arregló la cama y organizó sus pocas pertenencias. Decidió que, después de agradecer a Miguel por la hospitalidad, buscaría un hotel para quedarse mientras resolvía su situación. Al salir de la habitación, un aroma inesperado de café recién preparado la recibió. Siguiendo el olor, Alejandra se encontró con una escena sorprendente. Miguel, vistiendo solo un pantalón de pijama, moviendo hábilmente una sartén en la cocina. «Buenos días, soldadita», dijo sin girarse, como si tuviera un sexto sentido para su presencia. «Espero que te gusten los huevos con tocino». Alejandra parpadeó momentáneamente sin palabras. «¿Tú cocinas?». Miguel se giró, una sonrisa pícara en sus labios. «Sorprendida. Pensaste que solo sabía pedir comida a domicilio». «Honestamente sí», admitió Alejandra sentándose en la barra de la cocina. «Bueno, prepárate para más sorpresas», respondió, colocando un plato generosamente servido frente a ella. «Comer bien es uno de mis muchos talentos ocultos». El punch. Aroma era tentador, y Alejandra se dio cuenta de que estaba hambrienta. Tomando el tenedor, probó un poco de los huevos y no pudo contener un sonido de aprobación. «Esto está realmente bueno», admitió, sorprendida. Miguel fingió ofenderse. «No necesitas parecer tan sorprendida. Tengo muchas cualidades además de mi belleza impresionante y encanto irresistible». Alejandra puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Había algo reconfortante en la manera en que Miguel la trataba. Sin lástima, sin juicios, solo con su habitual humor irreverente. Mientras comían, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Alejandra se sorprendió observando a Miguel con más atención. Bajo la luz de la mañana, notó detalles que nunca había percibido antes. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, el modo en que sus ojos se arrugaban ligeramente cuando sonreía, la forma despreocupada en que se movía por la cocina. Entonces, Miguel rompió el silencio. «¿Cuál es el plan ahora, general?». Alejandra frunció el ceño ante el apodo, pero decidió ignorarlo. «Voy a buscar un hotel hoy. No quiero abusar de tu hospitalidad». Miguel la miró por un momento, una expresión indescifrable en su rostro. «Sabes, puedes quedarte aquí si quieres. Tengo espacio de sobra y, francamente, una compañía diferente no me vendría mal». La oferta la tomó por sorpresa. «¿Estás seguro? No quiero molestar». «Relájate, soldadita. Considera esto mi buena acción del año», respondió con una sonrisa. «Además, tengo curiosidad por ver cómo es vivir con alguien que probablemente se despierta antes de que salga el sol todos los días». Alejandra dudó. Quedarse en la casa de Miguel no estaba en sus planes, pero la idea de enfrentar un hotel impersonal de repente parecía menos atractiva. Además, había algo en la presencia de Miguel que la hacía sentirse más ligera. «Está bien», finalmente accedió, «pero solo hasta que resuelva mi situación». «Trato hecho», Miguel sonrió, extendiendo la mano como si cerrara un acuerdo de negocios. Alejandra la estrechó, sintiendo una extraña corriente eléctrica al tacto. El resto de la mañana pasó en un borrón de actividades. Alejandra hizo algunas llamadas, informando a su comando sobre la necesidad de algunos días de licencia personal. Para su sorpresa, su superior fue comprensivo, concediéndole una semana de descanso.
Mientras tanto, Miguel se movía por la casa, haciendo pequeños ajustes para acomodar a su nueva huésped. Alejandra lo observaba con curiosidad, notando cómo parecía perfectamente cómodo con la situación inusual. ¿Sabes?, Miguel comentó mientras reorganizaba algunos libros en un estante. Siempre me pregunté cómo alguien como tú termina eligiendo la carrera militar. Alejandra, que estaba ayudando a organizar algunas sábanas extras, se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir con alguien como yo? Miguel se giró, sus ojos encontrando los de ella. Ya sabes, alguien tan intensa, determinada. No pareces el tipo que simplemente sigue órdenes sin cuestionar. Ella reflexionó por un momento antes de responder. Creo que es justamente por eso que elegí el ejército. Quería canalizar esa intensidad hacia algo más grande que yo misma. Miguel murmuró, pareciendo genuinamente interesado. ¿Y valió la pena? La pregunta la tomó desprevenida. Alejandra se encontró reflexionando sobre su carrera, sus elecciones, los sacrificios que había hecho. La mayor parte del tiempo sí, respondió honestamente. Hay momentos difíciles, claro, pero cuando sabes que has hecho la diferencia, que has salvado vidas, no hay sensación igual. Miguel la observó por un largo momento, su mirada intensa, haciendo que Alejandra se sintiera extrañamente expuesta. Fascinante, finalmente dijo. Eres una caja de sorpresas, soldadita. Antes de que Alejandra pudiera responder, el timbre sonó rompiendo el momento. Ah, debe ser la pizza que pedí, dijo Miguel dirigiéndose a la puerta. ¿Pizza? Pero acabamos de desayunar, protestó Alejandra confundida. Miguel le lanzó una mirada divertida por encima del hombro. ¿Quién dijo que es para ahora? Estoy preparándome para más tarde. Después de todo, nunca se sabe cuándo una soldado hambrienta puede atacar el refrigerador. Alejandra no pudo contener una risa, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Miguel era sin duda la persona más impredecible que jamás había conocido. Cuando regresó con la caja de pizza, Alejandra notó un pequeño sobre pegado a ella. ¿Qué es eso?, preguntó curiosa. Miguel se encogió de hombros, una sonrisa misteriosa en sus labios. Ah, solo una pequeña sorpresa que encargué para ti, pero solo puedes abrirla después de la cena. Alejandra levantó una ceja, intrigada. Sabes que odio las sorpresas, ¿verdad? Exactamente por eso me encanta hacerte sorpresas, respondió con un guiño. El resto del día transcurrió en una extraña danza de domesticidad y provocaciones mutuas. Alejandra se sorprendió riendo más de lo que imaginaba posible, dada su situación. Había algo en la presencia de Miguel que la hacía sentirse viva. A medida que la noche se acercaba, Alejandra sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad sobre la tal sorpresa. Parte de ella quería mantener sus defensas altas, recordarse que apenas conocía a Miguel. Pero otra parte, una parte que ella no reconocía totalmente, ansiaba descubrir más sobre este hombre enigmático. Mientras ayudaba a Miguel a preparar la cena, que, para su sorpresa, no era la pizza, Alejandra se encontró pensando en cómo su vida había cambiado drásticamente en menos de 24 horas. De esposa traicionada a huésped de un vecino que apenas conocía. Era surrealista. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Miguel, interrumpiendo sus reflexiones. Alejandra lo miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, solo pensando en cómo la vida puede ser impredecible. Miguel sonrió de vuelta, un brillo travieso en sus ojos. «Bueno, soldadita, aún no has visto nada. La noche es joven y tengo el presentimiento de que muchas sorpresas están por venir». Con esas palabras enigmáticas, volvió su atención a la estufa, dejando a Alejandra con una extraña sensación de anticipación. Algo le decía que esta noche y los días que vendrían serían muy diferentes a todo lo que había experimentado antes. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandra se encontró ansiando lo desconocido. La cena transcurrió en una atmósfera sorprendentemente agradable. Miguel había preparado un risotto de hongos que rivalizaba con los mejores restaurantes que Alejandra había frecuentado. La conversación fluía naturalmente, oscilando entre temas ligeros y momentos de profundidad inesperada.
Entonces, Miguel comenzó llenando nuevamente las copas de vino. ¿Nunca has pensado en dejar el ejército, seguir una carrera menos arriesgada? Alejandra reflexionó por un momento, girando la copa entre sus dedos. Hubo momentos, claro, especialmente cuando las cosas se ponían realmente difíciles en misión. Pero siempre volvía. A la misma conclusión: es quien soy. Miguel la observó con una mirada penetrante. ¿Y quién eres, Alejandra? Más allá del uniforme, quiero decir. La pregunta la tomó desprevenida. Por un instante, Alejandra se quedó sin palabras, una sensación poco común para ella. Yo no sé si alguien me ha preguntado eso antes, admitió finalmente. Ni siquiera Eduardo. Miguel preguntó, su voz suave pero con un toque de curiosidad. Alejandra sintió una punzada en el pecho al escuchar el nombre de su ex esposo. Eduardo. Él siempre me vio como la esposa militar. Creo que nunca se interesó mucho en ver más allá de eso. Miguel asintió, un brillo de comprensión en sus ojos. Bueno, ¿qué tal si lo descubrimos juntos? Después de todo, tenemos una sorpresa esperando, ¿recuerdas? Con una sonrisa enigmática, se levantó y fue hasta la cocina, volviendo con el pequeño sobre que había llegado con la pizza más temprano. ¿Lista para tu misión, soldadita?, preguntó, extendiéndole el sobre. Alejandra lo tomó con una mezcla de curiosidad y aprensión. Al abrirlo, encontró 2 boletos para un concierto de jazz en un club local, programado para esa misma noche. ¿Jazz?, preguntó, sorprendida. Miguel sonrió, pareciendo satisfecho con su reacción. Pensé que sería una buena forma de que te desconectaras un poco. Además, siempre quise ver cómo se comporta una militar en un ambiente bohemio. Alejandra rió, sacudiendo la cabeza. Te sorprenderías. Nosotros los militares también sabemos divertirnos, ¿sabes? Eso quiero verlo. Miguel respondió con un brillo desafiante en los ojos. Entonces, ¿qué me dices? ¿Estás lista para una noche de música y, quién sabe, algunos bailes? Por un momento, Alejandra dudó. Parte de ella quería recogerse, lidiar con sus emociones en privado, pero otra parte, una parte que no reconocía totalmente, ansiaba esa distracción, esa oportunidad de redescubrirse. ¿Sabes qué? Vamos, decidió, una sonrisa formándose en sus labios. El club de jazz era un lugar acogedor, con iluminación baja y una atmósfera íntima. El sonido suave del saxofón llenaba el ambiente, creando un aura casi mágica. Alejandra se sintió inmediatamente envuelta por la música, su cuerpo relajándose de una forma que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Miguel la guió hasta una mesa cerca del escenario, pidiendo bebidas para ambos. Mientras observaban a la banda tocar, Alejandra se sorprendió estudiando a su acompañante. Bajo la luz suave del club, Miguel parecía diferente, más suave, más accesible. ¿Qué pasa?, preguntó él notando su mirada. Nada, respondió ella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Solo estoy tratando de entender cómo alguien que parecía tan superficial puede tener un gusto tan refinado para la música. Miguel fingió ofenderse, pero sus ojos brillaban de diversión. Ah, soldadita, todavía tienes mucho que aprender sobre mí. A medida que la noche avanzaba, Alejandra se sorprendió de lo mucho que se estaba divirtiendo. La música, las bebidas, la compañía inesperadamente agradable de Miguel, todo contribuía a crear una atmósfera de ligereza que no experimentaba en años. En un momento particularmente envolvente de la música, Miguel se levantó, extendiéndole la mano. ¿Qué tal un baile, soldadita? Prometo no pisar tus pies por mucho. Alejandra dudó por un segundo, pero algo en la sonrisa de Miguel la hizo aceptar. Pronto, estaban en la pista de baile, moviéndose al ritmo suave del jazz. Para su sorpresa, Miguel era un excelente bailarín, guiándola con confianza y gracia. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó, genuinamente impresionada. Ah, tengo muchos talentos ocultos, respondió con un guiño. Pero la verdad es que mi abuela me enseñó. Ella decía que un hombre que sabe bailar nunca se queda solo. La revelación tomó a Alejandra por sorpresa. Era un vistazo de un Miguel que no conocía.
más profundo y complejo de lo que imaginaba. Conforme bailaban, Alejandra se encontró relajándose cada vez más en sus brazos. Había una química innegable entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Por un momento se permitió simplemente sentir la música, el movimiento, la cercanía de Miguel. Cuando la música terminó, permanecieron cerca por un instante más de lo necesario. Alejandra podía sentir el corazón de Miguel latiendo rápidamente, reflejando el suyo propio. «Alejandra», Miguel murmuró, su voz ronca, «yo...». Pero antes de que pudiera completar el pensamiento, un alboroto cerca de la barra llamó la atención de ambos. Un grupo de hombres visiblemente ebrios estaba causando problemas. Sin pensarlo dos veces, Alejandra se alejó de Miguel y se dirigió al grupo. Su instinto militar tomó el control, y en cuestión de minutos había desarmado la situación con una mezcla de autoridad y diplomacia que dejó a todos los presentes impresionados. Cuando volvió junto a Miguel, él la miraba con una expresión de admiración y algo más, algo que ella no podía descifrar completamente. «Eso», dijo él señalando la escena que acababa de desenvolverse, «es quien eres, Alejandra, no solo una soldado, sino alguien que se preocupa, que actúa, que hace la diferencia incluso cuando no está de uniforme». Las palabras de Miguel la tocaron profundamente. Era como si, por primera vez, alguien realmente la viera. No solo la militar, no solo la esposa, sino Alejandra en su totalidad. El resto de la noche pasó en un borrón de música, risas y conversaciones profundas. Cuando finalmente dejaron el club, en las primeras horas de la madrugada, Alejandra se sentía más ligera que en años. En el camino de regreso a casa, caminando lado a lado por las calles desiertas, Miguel tomó su mano. El gesto era simple, pero cargado de significado. Alejandra no lo apartó. Al llegar a la puerta de la casa de Miguel se detuvieron, un silencio cargado de expectativa flotando entre ellos. «Gracias por la noche», Alejandra dijo suavemente. «Fue inesperado». Miguel sonrió, aquella sonrisa que ahora ella percibía que estaba reservada solo para ella. «¿Inesperado es bueno?» «Inesperado es genial», respondió, sintiendo su corazón acelerarse. Por un momento se quedaron allí, parados, el aire entre ellos cargado de posibilidades. Entonces, lentamente, Miguel se inclinó hacia ella. Alejandra cerró los ojos, sintiendo la respiración de él mezclarse con la suya. Pero el beso no llegó. En su lugar, Miguel depositó un beso suave en su frente, un gesto tan tierno que casi rompió el corazón de Alejandra. «Buenas noches, soldadita», murmuró. «Sueña con jazz». Con eso abrió la puerta dejando que Alejandra entrara primero. Mientras se dirigía a la habitación de huéspedes, Alejandra se sintió invadida por una mezcla de emociones. Gratitud, confusión y algo más. Algo que aún no estaba lista para nombrar. Acostada en la cama, repasando los eventos de la noche, Alejandra se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado, no solo en su situación, sino en ella misma. Era como si, por primera vez en años, estuviera realmente despertando a la vida. Con una sonrisa en los labios, finalmente se durmió, los sonidos suaves del jazz aún resonando en sus oídos y la sensación del casi beso de Miguel todavía hormigueando en su piel. El amanecer trajo consigo una sensación de renovación para Alejandra. Despertó antes de la salida del sol, como de costumbre, pero esta vez no se sintió obligada a seguir su rutina militar habitual. En lugar de eso, se encontró vagando por la casa silenciosa, absorbiendo los eventos de la noche anterior. La cocina aún guardaba vestigios de la cena compartida con Miguel. Una copa de vino olvidada, el leve aroma de especias en el aire. Alejandra sonrió al recordar las conversaciones, las risas, el baile. Era como si por primera vez en años hubiera experimentado la vida fuera de los límites rígidos que había establecido para sí misma. Decidiendo aprovechar la quietud de la mañana, Alejandra preparó una taza de café y salió al pequeño jardín trasero de la casa. El cielo comenzaba a aclararse, pintando el horizonte con tonos suaves de rosa y naranja. Sentada en un banco de madera desgastado por el tiempo,
dejó vagar su mente. Pensó en Eduardo, en la traición, en el dolor que aún pulsaba en su pecho. Pero sorprendentemente, la angustia que esperaba sentir estaba amortiguada, como si los eventos recientes hubieran creado una barrera protectora a su alrededor. Sus pensamientos inevitablemente se volvieron hacia Miguel, el enigmático vecino que en menos de 48 horas se había convertido en... ¿qué? ¿Un amigo? ¿Un confidente? ¿Algo más? Alejandra no sabía definirlo, y esa incertidumbre, en vez de asustarla, la intrigaba. Madrugadora como siempre, ¿eh, soldadita? La voz de Miguel la sacó de sus divagaciones. Estaba parado en la puerta trasera, cabello despeinado y ojos aún somnolientos, pero con esa sonrisa característica en los labios. Fuerza de costumbre, Alejandra respondió, levantando su taza, en un brindis silencioso. Miguel se unió a ella en el banco, trayendo su propia taza de café. Por algunos momentos permanecieron en silencio, observando el amanecer. «¿Sabes?», Miguel comenzó, su voz suave. «Nunca pensé que vería el día en que apreciaría despertar tan temprano. Pero esto es hermoso». Alejandra lo miró de reojo, notando cómo la luz suave de la mañana suavizaba sus facciones, dándole una apariencia casi vulnerable. «A veces, las mejores cosas de la vida están donde menos esperamos», respondió, sorprendiéndose con la profundidad de sus propias palabras. Miguel se volvió hacia ella, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que hizo que el corazón de Alejandra se acelerara. Hablando por experiencia propia, «soldadita». Antes de que Alejandra pudiera responder, el sonido estridente de una bocina rompió el momento. Un auto se había detenido frente a la casa y de él salió una figura familiar, Eduardo. Alejandra sintió su cuerpo tensarse instantáneamente. A su lado, Miguel se levantó, colocándose instintivamente entre ella y la dirección de la casa. «¿Quieres que me encargue de esto?», preguntó, su voz cargada de protección. Alejandra respiró profundo, reuniendo toda la fuerza que había cultivado a lo largo de los años. «No necesito enfrentar esto, pero gracias». Con pasos determinados, Alejandra rodeó la casa, Miguel siguiéndola de cerca. Cuando llegaron al frente, Eduardo ya estaba en la puerta, su rostro una mezcla de ira y confusión. «Alejandra, ¿qué diablos estás haciendo aquí?», exigió lanzando una mirada furiosa a Miguel. «Creo que perdí el derecho de hacerte esa pregunta cuando te encontré en nuestra cama con otra, ¿no crees?». Alejandra respondió, su voz sorprendentemente calma. Eduardo pareció desinflarse un poco ante sus palabras. «Mira, yo vine a pedir disculpas. Lo que hice estuvo mal, lo sé. ¿Podemos hablar? ¿En privado?». Lanzó otra mirada significativa a Miguel. Alejandra sintió la presencia reconfortante de Miguel detrás de ella, dándole fuerza. «No, Eduardo. Cualquier cosa que tengas que decirme puedes decirla aquí mismo». Eduardo se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. «Está bien. Yo lo siento mucho, Ale. De verdad, lo que hice, lo que dije, no tiene justificación. Estaba frustrado, me sentía solo, pero eso no es excusa. Quiero arreglar las cosas. Volver a casa». Las palabras de Eduardo flotaron en el aire por un momento. Alejandra podía sentir el peso de ellas, la familiaridad, la promesa de volver a una vida que conocía tan bien. Pero algo había cambiado. Ella había cambiado. «Eduardo», comenzó su voz firme, «acepto tus disculpas, pero no puedo volver. No ahora, tal vez nunca». «Pero Ale...». Eduardo intentó argumentar, pero Alejandra lo interrumpió con un gesto. «En los últimos días, redescubrí partes de mí que había olvidado, o tal vez nunca había conocido realmente. Necesito explorar esto, ¿entiendes? Necesito descubrir quién soy fuera de nuestro matrimonio, fuera del ejército, y no puedo hacer eso volviendo contigo». Eduardo permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Entonces, con un suspiro derrotado, asintió. «Entiendo, no me gusta, pero entiendo. Siempre fuiste más fuerte que yo, Ale. Espero que encuentres lo que estás buscando». Con una última mirada a Alejandra,
y un asentimiento reacio hacia Miguel, Eduardo se dio la vuelta y se fue. Alejandra lo observó partir, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. Cuando el auto de Eduardo desapareció en la esquina, Miguel colocó suavemente una mano en su hombro. ¿Estás bien? Alejandra se volvió hacia él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿Sabes qué? Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy. Miguel sonrió de vuelta, sus ojos brillando con algo que parecía admiración. Entonces, ¿qué planea hacer ahora la intrépida soldadita? Alejandra miró hacia el horizonte, sintiendo una ola de posibilidades abrirse ante ella. No lo sé con certeza, pero creo que quiero descubrir quién soy cuando no estoy siguiendo órdenes o cumpliendo expectativas. Quiero explorar. Bueno, dijo Miguel, su tono ligero pero con un toque de seriedad. Si necesitas un guía en esa exploración, estoy a tu disposición. Después de todo, soy especialista en vivir fuera de las reglas. Alejandra rió, sintiéndose ligera y libre como no se sentía en años. Cuidado, Miguel, podría aceptar esa oferta. Cuento con ello, soldadita, respondió con un guiño. Mientras volvían al interior de la casa, Alejandra sintió una ola de anticipación. El futuro era incierto, lleno de posibilidades desconocidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no la asustaba. Por el contrario, la emocionaba. Con Miguel a su lado, riendo de alguna broma tonta que acababa de hacer, Alejandra se dio cuenta de que estaba lista para lo que sea que viniera a continuación. Estaba lista para redescubrirse, para explorar, para vivir. Y quién sabe, en el proceso podría descubrir no solo quién era, sino también lo que significaba realmente amar y ser amada. El camino por delante era largo y desconocido, pero Alejandra estaba ansiosa por cada paso de este nuevo viaje. Los días que siguieron trajeron una rutina sorprendentemente agradable para Alejandra. La casa de Miguel, antes un refugio temporal, se convirtió en un espacio de descubrimientos y reflexiones. Cada mañana traía consigo la promesa de algo nuevo, una sensación que Alejandra no experimentaba desde sus primeros días en el ejército. En una tarde particularmente soleada, Miguel sorprendió a Alejandra con una propuesta inusual. ¿Qué tal una clase de pintura?, sugirió, apareciendo en la puerta de la habitación de huéspedes, con un caballete y una caja de pinturas. Alejandra levantó una ceja intrigada. ¿Tú pintas? ¿Yo? No. Miguel rió. Pero conozco a un excelente profesor. Pensé que sería una buena forma de que exploraras tu lado creativo. Ya sabes, algo completamente diferente de la disciplina militar. La idea era tan inesperada que Alejandra se vio aceptando sin vacilación. Horas después se encontraba en un pequeño estudio en el centro de la ciudad, frente a un lienzo en blanco, pincel en mano. El profesor, un señor de cabello gris y sonrisa amable, animaba a los alumnos a pintar libremente, sin preocuparse por técnicas o perfección. «Pinten lo que sienten, no lo que ven», decía. Alejandra dudó inicialmente, años de entrenamiento militar exigiendo precisión y planificación. Pero poco a poco, guiada por las palabras suaves del profesor y las sonrisas alentadoras de Miguel, se permitió soltarse. Colores vibrantes comenzaron a tomar forma en el lienzo. Trazos fuertes se mezclaban con pinceladas suaves, creando una imagen abstracta, pero profundamente emotiva. Alejandra se sorprendió con la intensidad de sus sentimientos mientras pintaba, cada color pareciendo representar una parte diferente de su reciente travesía. Al final de la clase, mirando su creación, Alejandra sintió una ola de emoción. La pintura no era técnicamente perfecta, pero capturaba perfectamente el torbellino de sentimientos que había estado experimentando. «Es hermoso», Miguel comentó, observando el lienzo con admiración. «Nunca imaginé que tuvieras este talento escondido, soldadita». Alejandra sonrió, una mezcla de orgullo y sorpresa en su voz. «Ni yo. Es increíble cómo podemos sorprendernos cuando nos permitimos probar cosas nuevas». En el camino de regreso a casa, Miguel sugirió un desvío por un parque cercano. El sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo con tonos que recordaban la pintura de Alejandra. Sentados en una banca a la orilla de un pequeño lago, Alejandra se encontró reflexionando sobre los cambios en su vida. «¿Sabes?», comenzó, su voz suave. «Siempre pensé que mi vida estaba trazada. El ejército, el matrimonio con Eduardo, todo parecía tan seguro, tan definido. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo limitada que estaba por esas expectativas». Miguel la observaba atentamente, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. «¿Y cómo te sientes ahora?». Alejandra pensó por un momento antes de responder. «Libre, asustada a veces, pero principalmente libre. Es como si estuviera descubriendo un mundo entero que siempre estuvo ahí, pero que nunca me permití ver». «Eres increíble, Alejandra», Miguel dijo, su voz cargada de admiración. «La mayoría de las personas ante lo que has pasado se cerrarían, pero tú estás floreciendo». Sus palabras tocaron a Alejandra profundamente. Se volvió para mirarlo, notando cómo la luz del atardecer suavizaba sus facciones, realzando una belleza que iba más allá de lo físico. «Mucho de esto es gracias a ti, ¿sabes?», admitió sintiendo una ola de gratitud. «Tu forma de ver la vida, tu disposición a ayudarme, ha sido fundamental en este viaje». Miguel sonrió, aquella sonrisa que Alejandra comenzaba a adorar. «Solo estoy devolviendo el favor, soldadita. Me has mostrado una fuerza y un coraje que no sabía que existían. Me haces querer ser una mejor persona». El momento entre ellos estaba cargado de emoción. Alejandra sintió su corazón acelerarse, una mezcla de nerviosismo y anticipación, apoderándose de ella. Lentamente, casi vacilante, se inclinó hacia Miguel. Esta vez no hubo interrupciones. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesa y posibilidades. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Cuando se separaron, ambos sonreían, una mezcla de alegría y sorpresa en sus miradas. «Eso fue». Miguel comenzó, pero Alejandra lo interrumpió con un dedo en sus labios. «¿Inesperado?», completó, una sonrisa jugando en sus labios. «Creo que estoy comenzando a disfrutar de las cosas inesperadas». Rieron juntos, la tensión del momento, disipándose en una sensación de comodidad e intimidad. El camino de regreso a casa estuvo lleno de conversaciones ligeras y miradas cargadas de significado. Al llegar, Alejandra sintió como si estuviera viendo la casa de Miguel con nuevos ojos. Ya no era solo un refugio temporal, sino un lugar donde estaba descubriendo nuevas facetas de sí misma. Esa noche, acostada en su cama, Alejandra reflexionó sobre el día, la clase de pintura, el paseo por el parque, el beso. Cada momento parecía una pieza encajando en un rompecabezas que ni sabía que estaba armando. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandra se durmió con una sonrisa en los labios, ansiosa por lo que el mañana podría traer. Su vida, que antes parecía tan rígidamente definida, ahora era un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores vibrantes de nuevas experiencias y emociones. Y en el centro de esa nueva pintura, brillando con colores intensos, estaba Miguel, ya no solo un vecino o un amigo, sino alguien que se estaba convirtiendo en una parte fundamental de su nueva vida. Con estos pensamientos reconfortantes, Alejandra se entregó al sueño, sus sueños repletos de colores vibrantes y posibilidades infinitas. El amanecer trajo consigo una atmósfera de expectativa. Alejandra despertó sintiéndose ligera, los recuerdos del día anterior aún vívidos en su mente. El beso con Miguel, la clase de pintura, todo parecía el inicio de algo nuevo y emocionante. Mientras se preparaba para un nuevo día, Alejandra escuchó un suave golpe en su puerta. Era Miguel, sosteniendo 2 tazas de café humeante. «Buenos días, soldadita», sonrió entregándole una de las tazas. «Pensé que podríamos tomar café juntos hoy». Alejandra aceptó la taza con una sonrisa agradecida. «Gracias, Miguel. Eso es muy amable». Se sentaron en el pequeño balcón de la habitación, observando el jardín que comenzaba a despertar con los primeros rayos de sol. Por algunos momentos permanecieron en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la
compañía del otro. Entonces Miguel finalmente rompió el silencio. Sobre ayer, Alejandra sintió su corazón acelerarse. «Sí, fue, bueno», dijo él, una sonrisa tímida jugando en sus labios. «Muy bueno, de hecho». Alejandra no pudo contener una sonrisa. «Estoy de acuerdo. Fue inesperado, pero bueno». Miguel dejó su taza a un lado y se volvió para mirarla completamente. «Alejandra, me gustas mucho y no quiero apresurar las cosas o complicar tu vida. Pero…» Antes de que pudiera terminar, el teléfono de Alejandra sonó, interrumpiendo el momento. Ella miró el aparato, reconociendo el número de su superior en el ejército. «Disculpa, necesito contestar», dijo, lanzando una mirada de disculpa a Miguel. La conversación fue breve, pero el semblante de Alejandra cambió visiblemente durante la llamada. Cuando colgó, sus ojos estaban llenos de preocupación. «¿Qué pasó?», Miguel preguntó, notando su expresión. Alejandra respiró profundo antes de responder. «Era mi comandante. Hubo una situación. Me necesitan para una misión de rescate urgente». Un equipo quedó atrapado en territorio hostil y se detuvo, notando el cambio en la mirada de Miguel. Había preocupación allí, pero también algo más. ¿Decepción? «¿Cuándo partes?», preguntó, su voz tratando de mantener la neutralidad. «Esta noche», Alejandra respondió, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «Miguel, Él levantó la mano interrumpiéndola gentilmente. «No necesitas explicar, Alejandra. Entiendo. Es quien eres, es lo que haces». Pero había una tensión en su voz que Alejandra no pudo ignorar. El momento ligero y prometedor de minutos atrás parecía haberse disipado completamente. Las horas siguientes pasaron en un borrón de preparativos. Alejandra reunió sus pertenencias, hizo las llamadas necesarias y se preparó mentalmente para la misión que tenía por delante. Miguel estuvo cerca, ofreciendo ayuda silenciosa, pero el aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Cuando llegó la hora de partir, Alejandra se encontró vacilante en la puerta principal mirando a Miguel. «Gracias por todo, Miguel», dijo, su voz cargada de emoción. «Estos días aquí contigo significaron mucho para mí». Miguel asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Para mí también, soldadita. Solo regresa a salvo, ¿ok?». Alejandra sintió un impulso de abrazarlo, de decir más, de prometer que volvería y que explorarían lo que fuera que estuvieran haciendo entre ellos. Pero años de entrenamiento militar la hicieron contenerse. En lugar de eso, solo asintió, ajustando la correa de su mochila en el hombro. «Volveré», prometió, su voz firme. Con una última mirada, Alejandra se giró y caminó hacia el coche que la esperaba. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar por el retrovisor, viendo a Miguel parado en la puerta observándola partir. En el camino hacia la base, Alejandra se encontró luchando con emociones conflictivas. Por un lado, sentía la familiar adrenalina de una misión importante, el sentido del deber que siempre había guiado sus acciones. Por otro, había un nuevo sentimiento de pérdida, de oportunidades interrumpidas. Al llegar a la base, Alejandra fue inmediatamente involucrada en los preparativos finales de la misión. Reuniones informativas, verificación de equipos, revisión de estrategias. Todo esto ayudó a enfocar su mente, alejando temporalmente los pensamientos sobre Miguel y lo que podría haber sido. Sin embargo, mientras se preparaba para abordar el helicóptero que la llevaría a la zona de misión, Alejandra no pudo evitar un último pensamiento para el hombre que en tan poco tiempo se había vuelto tan importante en su vida. «Volveré», murmuró para sí misma, como una promesa silenciosa no solo para Miguel, sino para la nueva vida que estaba comenzando a vislumbrar. Con un último suspiro determinado, Alejandra abordó, dejando atrás la ciudad, a Miguel, y las posibilidades de un futuro diferente. Frente a ella estaba lo desconocido, el peligro y la misión para la que había sido entrenada. Mientras el helicóptero despegaba,
llevándola lejos de todo lo que había descubierto en los últimos días. Alejandra se aferró a la esperanza de que, cuando todo esto terminara, habría un camino de regreso. Un camino no solo a casa, sino a Miguel y a la nueva Alejandra que apenas comenzaba a descubrir. El sonido de las hélices amortiguaba cualquier otro ruido, pero en su mente, Alejandra podía escuchar claramente la voz de Miguel, llamándola soldadita, con ese tono cariñoso que se había vuelto tan familiar. Con ese recuerdo calentando su corazón, se preparó para enfrentar lo que sea que estuviera por venir. El helicóptero cortaba el cielo nocturno, llevando a Alejandra y su equipo hacia el corazón de la misión. El informe había sido claro. Un equipo de reconocimiento estaba atrapado en una zona hostil, rodeado por fuerzas enemigas. La misión de Alejandra era liderar la operación de rescate, extraer a los soldados atrapados y regresar a salvo. Mientras observaba el paisaje oscuro, abajo, Alejandra no pudo evitar que sus pensamientos vagaran hacia Miguel. La expresión en su rostro cuando ella partió, una mezcla de preocupación y algo que parecía decepción, aún estaba vívida en su mente. «Concéntrate, Ramírez», murmuró para sí misma, forzándose a volver su atención a la misión que tenía por delante. El helicóptero aterrizó en un claro a algunos kilómetros del punto de extracción. El equipo de Alejandra se movió rápidamente y en silencio por la vegetación densa, guiado por las coordenadas proporcionadas por la inteligencia militar. A medida que se acercaban al lugar, los sonidos distantes de disparos y explosiones comenzaron a llenar el aire. Alejandra sintió la familiar descarga de adrenalina, sus sentidos aguzados y alerta ante cualquier señal de peligro. «Equipo Alfa, posición», susurró en su comunicador. «200 metros al noreste, comandante», vino la respuesta. «Tenemos visual del objetivo. La situación es crítica». Alejandra hizo señal a su equipo para avanzar. Conforme se acercaban, la escena se reveló. El equipo de reconocimiento estaba atrincherado en una pequeña edificación, rodeado por fuerzas hostiles. El fuego cruzado era intenso. «Vamos a crear una distracción», ordenó Alejandra. «Equipo Bravo, flanquín por el este. Alfa, conmigo por el oeste. Vamos a abrir un corredor para la extracción». El plan se ejecutó con precisión militar. Alejandra lideró el ataque, su mente enfocada exclusivamente en la misión. Años de entrenamiento y experiencia en campo guiaban cada movimiento, cada decisión. En el calor de la batalla, Alejandra se encontró enfrentando a un combatiente enemigo en lucha cuerpo a cuerpo. Mientras luchaba, una imagen inesperada de Miguel apareció en su mente. Por un breve segundo dudó, casi costándole caro. «Maldición, Alejandra, concéntrate», se reprendió a sí misma, recuperándose a tiempo para someter al oponente. Con el corredor de extracción abierto, Alejandra lideró al equipo de rescate hasta los soldados acorralados. «Vamos, vamos, vamos», gritó, cubriendo la retirada mientras los hombres heridos eran cargados fuera del edificio. Fue entonces cuando todo cambió. Un grito de alerta sonó, y Alejandra vio un lanzador de granadas apuntando en su dirección. No había tiempo para pensar, solo para actuar. En un movimiento instintivo, se lanzó sobre el soldado más cercano, protegiéndolo con su propio cuerpo. La explosión fue ensordecedora. Alejandra sintió un dolor agudo en su espalda y piernas, y el mundo a su alrededor comenzó a girar. Voces distantes gritaban su nombre. Manos la arrastraban lejos del peligro, pero todo parecía estar sucediendo en cámara lenta. Mientras era llevada al helicóptero de extracción, luchando por mantener la conciencia, Alejandra se encontró pensando no en la misión, no en su deber, sino en Miguel, en su sonrisa, en sus provocaciones cariñosas, en el beso que habían compartido. «Miguel», murmuró, su voz casi inaudible bajo el sonido de las hélices y los disparos. A medida que el helicóptero despegaba, llevándola de regreso a la base, Alejandra luchaba contra la oscuridad que amenazaba con envolverla. Pensó en la promesa que se había hecho a sí misma, de volver, de explorar lo que fuera que estuvieran haciendo entre ella y Miguel. «Voy a volver», susurró, aferrándose a
esa promesa como si fuera una línea de vida. Tengo que volver. El sonido de las hélices del helicóptero se mezclaba con el pitido constante de monitores médicos. Alejandra flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, fragmentos de memorias y sueños mezclándose en su mente febril. Veía a Miguel, sonriéndole en la cocina de su casa. Veía a Eduardo, el rostro contorsionado de rabia y arrepentimiento. Veía a sus compañeros de equipo, gritando órdenes y alertas durante la misión. Y, de alguna manera, en medio de todo ese caos, se veía a sí misma. No la soldado, no la esposa traicionada, sino simplemente Alejandra, una mujer al borde de una nueva vida. El helicóptero aterrizó en la base médica avanzada con una sacudida que trajo a Alejandra momentáneamente de vuelta a la realidad. Sintió manos gentiles moviéndola, voces urgentes discutiendo su estado. Palabras como cirugía, transfusión y crítico flotaban a su alrededor. Antes de que la oscuridad la envolviera completamente, Alejandra reunió sus últimas fuerzas para murmurar una única palabra: Miguel. Entonces el mundo desapareció y Alejandra se sumergió en un sueño profundo y sin sueños, su destino incierto, flotando entre la vida que conocía y la vida que apenas comenzaba a vislumbrar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una casa ahora extrañamente vacía, Miguel miraba el teléfono, esperando una llamada que temía nunca llegaría. El miedo y la preocupación lo consumían, pero junto con ellos había una determinación feroz. Esperaría por Alejandra, no importa cuánto tiempo tomara. «Vuelve a mí, soldadita», susurró al silencio de la noche. «Solo vuelve». El sonido, rítmico de monitores cardíacos, llenó los oídos de Alejandra cuando finalmente comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, ajustándose a la luz suave de la habitación del hospital. El dolor en su cuerpo era una presencia constante, pero distante, amortiguado por medicamentos. «Bienvenida de vuelta, comandante Ramírez». Una voz familiar la saludó. Alejandra giró la cabeza con esfuerzo, encontrando la mirada preocupada, pero aliviada de su superior, coronel Ortega. «¿La misión?», logró murmurar, su garganta seca y áspera. El coronel Ortega sonrió suavemente. «Exitosa gracias a ti. Todos los hombres fueron extraídos con seguridad. Salvaste muchas vidas, Alejandra». Un alivio inundó a Alejandra, pero fue rápidamente reemplazado por una ola de preguntas. «¿Cuánto tiempo?» «Has estado inconsciente durante 2 semanas», respondió el coronel, su voz suavizándose. «Tus heridas eran graves, pero eres fuerte. Los médicos están optimistas sobre tu recuperación completa». 2 semanas. Las palabras resonaron en la mente de Alejandra. 2 semanas perdidas, 2 semanas lejos de... «Miguel», susurró, casi involuntariamente. El coronel Ortega frunció el ceño, confundido. «¿Perdón?». Alejandra sacudió la cabeza ligeramente, tratando de organizar sus pensamientos. «Nada, señor. Solo hay alguien a quien necesito contactar». El coronel asintió, comprensivamente. «Por supuesto, tan pronto como los médicos den autorización para visitas, podrás hacer tus llamadas. Por ahora, concéntrate en recuperarte». En los días que siguieron, Alejandra se encontró dividida entre 2 mundos. Por un lado, estaba el mundo militar que conocía tan bien. Informes sobre la misión, reportes médicos, visitas de compañeros de equipo. Por otro, había un nuevo mundo, uno que apenas había tenido tiempo de explorar antes de ser arrancada de él. Cada vez que cerraba los ojos, Alejandra veía el rostro de Miguel, su sonrisa provocadora, sus ojos gentiles, la manera en que la miraba como si fuera más que solo una soldado. La nostalgia que sentía era casi física, un dolor en el pecho que ni siquiera los analgésicos podían aliviar. Finalmente, después de una semana de recuperación, Alejandra recibió permiso para hacer llamadas. Con el corazón acelerado, marcó el número de Miguel. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono parecía una eternidad. Entonces, finalmente... «¿Hola?». La voz de Miguel sonó del otro lado de la línea,
una mezcla de esperanza y aprensión. Miguel, Alejandra respiró, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. Soy yo. Hubo un momento de silencio aturdido. Luego, Alejandra, Dios mío, eres tú realmente. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Las palabras de Miguel salieron en un torrente, y Alejandra no pudo contener una sonrisa, a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Estoy bien, le aseguró, o al menos lo estaré. Estoy en el hospital militar. La misión fue complicada. Estaba tan preocupado, Miguel admitió, su voz temblorosa. Nadie me decía nada. No sabía si tú... Estoy aquí. Alejandra lo interrumpió suavemente. Prometí que volvería, ¿recuerdas? Hubo otro momento de silencio. Luego Miguel habló, su voz cargada de emoción. ¿Puedo ir a verte? El corazón de Alejandra saltó con la pregunta. Sí, respondió sin vacilación. Por favor. Hablaron por unos minutos más, Alejandra proporcionando los detalles de su ubicación y horarios de visita. Cuando finalmente colgó, se sintió más ligera que en semanas a pesar de las heridas físicas. Al día siguiente, Alejandra estaba inquieta, sus ojos constantemente volviéndose hacia la puerta. Cuando Miguel finalmente apareció, fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Parecía cansado, con ojeras bajo los ojos y la barba sin afeitar, pero sus ojos brillaban al verla, una mezcla de alivio, alegría y algo más profundo que Alejandra no se atrevía a nombrar. «Hola, soldadita», dijo suavemente, acercándose a la cama. «Hola», Alejandra respondió, su voz casi un susurro. Por un momento, solo se miraron, años de emociones no dichas pasando entre ellos. Entonces, como si no pudiera contenerse más, Miguel se inclinó y la abrazó gentilmente, cuidadoso con sus heridas. Alejandra se derritió en el abrazo, enterrando el rostro en el hombro de Miguel. El familiar aroma de su colonia la envolvió, trayendo consigo una sensación de hogar que nunca había experimentado antes. «Pensé», Miguel comenzó, su voz quebrada, «pensé que te había perdido». Alejandra se apartó ligeramente, solo lo suficiente para mirar a los ojos de él. «Prometí que volvería», dijo suavemente, «y siempre cumplo mis promesas». Miguel sonrió, aquella sonrisa que ella tanto amaba. Debería haberlo sabido. Después de todo, eres la soldadita más testaruda que he conocido. Rieron juntos, y por un momento, el mundo exterior, con todas sus complicaciones e incertidumbres, desapareció. Solo eran Alejandra y Miguel, reunidos después de semanas de separación y miedo. Mientras conversaban, relatando los eventos de las últimas semanas, Alejandra sintió algo cambiar dentro de ella. La línea que antes separaba su vida militar de su vida personal comenzaba a difuminarse. Por primera vez, podía vislumbrar un futuro donde estos dos mundos coexistieran, no en conflicto, sino en armonía. Cuando Miguel finalmente tuvo que irse, prometiendo volver al día siguiente, Alejandra se encontró enfrentando una nueva realidad. Su recuperación no sería solo física, sino también emocional. Tendría que aprender a equilibrar el deber con el deseo, la disciplina militar con la libertad de amar. Acostada en su cama de hospital, observando el atardecer a través de la ventana, Alejandra sonrió. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansiosa por enfrentarlo. Con Miguel a su lado y una nueva comprensión de sí misma, Alejandra sabía que estaba lista para cualquier batalla que viniera. La noche cayó, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, un nuevo capítulo en su vida, y Alejandra, la soldado que estaba aprendiendo a ser más que solo su rango, se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con las posibilidades que el mañana traería. Los días en el hospital se transformaron en semanas, cada una marcando un progreso lento pero constante en la recuperación de Alejandra. Las visitas diarias de Miguel se convirtieron en el punto culminante de sus días, trayendo color y vida al ambiente estéril del hospital. Durante estas visitas, hablaban de todo y de nada. Miguel la ponía al día sobre los acontecimientos del mundo exterior,
Contaba chistes para hacerla reír y a veces simplemente sostenía su mano en un silencio cómodo. Fue durante una de estas visitas que Alejandra finalmente reunió el valor para abordar el tema que venía rondando sus pensamientos. «Miguel», comenzó su voz un poco vacilante, «¿qué sucede cuando salga de aquí?» Él la miró, una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. «¿A qué te refieres?» Alejandra respiró profundo. «Quiero decir, nosotros, esto», gesticuló entre ellos. «¿Qué somos? ¿Qué queremos ser?» Miguel permaneció en silencio por un momento, ponderando sus palabras. Luego, con una sonrisa suave, tomó su mano. «Alejandra, sé que todo sucedió muy rápido entre nosotros, pero lo que siento por ti es real, más real que cualquier cosa que haya sentido antes». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «Quiero estar contigo. Quiero ver a dónde puede llevarnos esto, pero solo si es lo que tú también quieres». El corazón de Alejandra se aceleró con sus palabras. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, esta promesa de un futuro juntos. «Quiero», respondió suavemente. «Pero, Miguel, tienes que entender, el ejército es una parte importante de quién soy. No puedo simplemente dejarlo atrás». Miguel asintió, su mirada seria. «Lo sé, y no te pediría eso. Lo que admiro de ti, Alejandra, es precisamente esa pasión, esa dedicación. No quiero cambiar quién eres. Quiero estar a tu lado, apoyándote, sea cual sea el camino que elijas». Las palabras de él tocaron a Alejandra profundamente. Por primera vez, sintió que podría tener ambos, su carrera y un amor verdadero. Los días que siguieron trajeron nuevos desafíos. Conforme Alejandra se fortalecía físicamente, también enfrentaba decisiones difíciles sobre su futuro, largas. Conversaciones con su superior, el coronel Ortega, la ayudaron a trazar un nuevo camino. «Comandante Ramírez», dijo el coronel en una de sus visitas, «sus actos de valentía no han pasado desapercibidos. El alto mando está considerando promoverla y ofrecerle un puesto de instructora en la Academia Militar». La noticia tomó a Alejandra por sorpresa. Era una oportunidad increíble, una oportunidad de compartir su experiencia y moldear la próxima generación de soldados, pero también significaba un cambio significativo en su carrera. «Eso me mantendría más cerca de casa, ¿verdad?», preguntó, pensando inmediatamente en Miguel. El coronel sonrió, comprensivo. «Sí, significaría menos misiones de campo y más tiempo en la base. Pero es una decisión importante, Alejandra. Tómate un tiempo para pensar en ello». Esa noche, Alejandra compartió la noticia con Miguel. Su reacción fue de puro apoyo y felicidad por ella. «Eso es increíble, Ale», exclamó usando el apodo que había comenzado a adoptar recientemente. «Serías una instructora fantástica». Alejandra sonrió, agradecida por su entusiasmo. «¿Realmente lo crees?» «Por supuesto», Miguel respondió, su tono serio. «Tienes tanto que enseñar, tanta experiencia que compartir». Y dudó por un momento. «Egoístamente, estoy feliz de que esto significaría tenerte cerca con más frecuencia». Rieron juntos, y Alejandra sintió una ola de certeza invadirla. Este era el camino correcto para ella, una forma de honrar su compromiso con el ejército mientras habría espacio para una vida personal más plena. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandra aceptó la promoción y el nuevo puesto, sumergiéndose de lleno en los preparativos para su nueva función. Miguel estuvo a su lado en cada paso, ofreciendo apoyo, risas y, a veces, una dosis necesaria de realidad. Finalmente, llegó el día en que Alejandra debía dejar el hospital. Mientras recogía sus cosas, reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta allí. De esposa traicionada a sobreviviente de una misión peligrosa, de soldado dedicada a una mujer redescubierta, cada paso la había llevado a este momento. Miguel la esperaba afuera, una sonrisa radiante en su rostro. «Lista para ir a casa, soldadita». Alejandra hizo una pausa considerando sus palabras. Casa.
Ya no era solo un lugar, sino una persona. Miguel se había convertido en su hogar. Sí, respondió, entrelazando sus dedos con los de él. Estoy lista para ir a casa. Mientras caminaban juntos fuera del hospital, Alejandra sintió una mezcla de emociones: gratitud por el pasado que la había moldeado, alegría por el presente que estaba viviendo y esperanza por el futuro que estaba construyendo. El sol brillaba intensamente afuera, como dando la bienvenida a esta nueva fase de su vida. Alejandra respiró profundo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de reescribir su historia, sin abandonar quién era. Con Miguel a su lado y un futuro lleno de posibilidades por delante, Alejandra dio el primer paso hacia su nueva vida. Una vida que prometía ser tan emocionante y gratificante como cualquier misión que hubiera enfrentado. Y así, tomados de la mano, Alejandra y Miguel caminaron hacia el futuro, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida pudiera presentarles. Los meses que siguieron trajeron una rutina completamente nueva para Alejandra. La transición de soldado de campo a instructora en la academia militar fue desafiante, pero increíblemente gratificante. Descubrió un talento para enseñar que ni sabía que poseía, inspirando a los cadetes con sus historias de valentía y liderazgo. En una mañana soleada de sábado, Alejandra estaba sentada en el porche de la casa que ahora compartía con Miguel, revisando algunos planes de clase. El aroma de café recién preparado llenaba el aire cuando Miguel apareció, llevando 2 tazas humeantes. ¿Trabajando en fin de semana otra vez, soldadita?, preguntó, entregándole una de las tazas. Alejandra sonrió aceptando el café con gratitud. Solo algunos ajustes finales. Quiero que la clase de estrategia del lunes sea perfecta. Miguel se sentó a su lado, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y diversión. Sabes que ya eres la instructora favorita de los cadetes, ¿verdad? Escuché que incluso crearon un club de fans no oficial de la comandante Ramírez. Alejandra rió, sacudiendo la cabeza. No exageres, solo respetan la experiencia, eso es todo. No seas modesta, insistió Miguel, inclinándose para depositar un beso suave en su mejilla. Eres increíble en lo que haces, eres inspiradora. El elogio calentó el corazón de Alejandra. Incluso después de meses juntos, las palabras de Miguel todavía tenían el poder de hacerla sentir especial. Hablando de inspiración, Miguel continuó, su tono cambiando a algo más serio. Estaba pensando, ¿qué te parece si nos tomamos unas vacaciones? Alejandra levantó una ceja sorprendida. ¿Vacaciones, nosotros dos? Sí, ¿por qué no? Miguel sonrió. Has trabajado incansablemente desde que asumiste el nuevo cargo. Mereces un descanso. Y yo, bueno, me encantaría pasar tiempo a solas contigo, lejos de todo. La idea era tentadora. Alejandra no había tomado vacaciones en años, siempre poniendo el deber por encima de todo. Pero ahora, con Miguel, estaba aprendiendo a equilibrar mejor su vida. ¿Sabes qué? Hagámoslo, decidió, una sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿A dónde quieres ir? Los ojos de Miguel brillaron con entusiasmo. ¿Qué tal la playa, sol, mar, largas caminatas en la arena? Podemos alquilar una casita junto al mar por una semana o 2. La imagen era idílica y Alejandra se sorprendió anhelándola más de lo que esperaba. Suena perfecto, accedió. Las semanas siguientes estuvieron llenas de planificación entusiasta. Alejandra organizó sus clases para que otro instructor pudiera cubrirla, mientras Miguel se encargaba de los detalles del viaje. La expectativa crecía con cada día que pasaba. Finalmente, llegó el gran día. Mientras conducían hacia la costa, Alejandra sentía una mezcla de emoción y una extraña ansiedad. Era la primera vez en años que se alejaba completamente de sus responsabilidades militares. ¿En qué estás pensando?, Miguel preguntó notando su silencio. Alejandra dudó por un momento antes de responder. Es extraño. Parte de mí está emocionada con estas vacaciones, pero otra parte se siente casi culpable por tomarme un tiempo para mí misma. Miguel extendió la mano entrelazando sus dedos con los de ella.
Oye, te lo mereces. Más que nadie. Permítete relajarte y disfrutar, ¿ok? Las palabras de él, como siempre, calmaron sus nervios. Alejandra asintió, decidida a abrazar plenamente esta nueva experiencia. La casita de playa que Miguel había alquilado era un sueño. Situada en una playa semidesierta, ofrecía una vista impresionante del océano y total privacidad. En los primeros días, Alejandra se encontró luchando contra el impulso de revisar correos electrónicos o llamar a la base, pero gradualmente, ayudada por la paciencia y el buen humor de Miguel, comenzó a relajarse verdaderamente. Pasaban los días explorando la playa, nadando en las aguas cristalinas y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Por la noche, se sentaban en el porche bebiendo vino y conversando bajo las estrellas. Fue durante una de estas noches que Miguel sorprendió a Alejandra con una pregunta inesperada. «Ale», comenzó su voz suave, «¿alguna vez has pensado en tener hijos?» La pregunta tomó a Alejandra por sorpresa. Los hijos eran algo que había descartado hace mucho tiempo, considerándolo incompatible con su carrera militar. «Yo, honestamente, no», admitió. «Siempre pensé que mi vida no tenía espacio para eso». Miguel asintió, comprensivo. «¿Y ahora, con los cambios en tu carrera, con nosotros?» Alejandra permaneció en silencio por un momento, realmente considerando la idea por primera vez. «No lo sé», finalmente respondió. «¿Es algo que tú quieres?» «Me encantaría tener una familia contigo algún día», dijo Miguel suavemente, «pero solo si es algo que tú también quieres. No hay prisa ni presión, solo quería saber si es algo que podríamos considerar para el futuro». Las palabras de él despertaron algo en Alejandra, una posibilidad que nunca había contemplado, realmente antes. Una imagen de una pequeña familia, ella, Miguel, y tal vez un niño con los ojos de él y la sonrisa de ella, comenzó a formarse en su mente. «Quizás», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la suavidad en su voz. «Quizás sea algo para considerar en el futuro». La sonrisa de Miguel iluminó la noche, la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo apretado. «Eso es todo lo que podría pedir», murmuró contra su cabello. Esa noche, acostada en los brazos de Miguel, Alejandra reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. De una soldado enfocada exclusivamente en su carrera, se había transformado en una mujer que ahora consideraba posibilidades que antes parecían inalcanzables. Las vacaciones continuaron cada día trayendo nuevos descubrimientos, no solo sobre el lugar donde estaban, sino sobre ellos mismos y su relación. Alejandra se sorprendió riendo más, preocupándose menos y verdaderamente viviendo el momento. Cuando llegó la hora de volver a casa, Alejandra sintió una mezcla de emociones. Estaba ansiosa por regresar al trabajo que amaba, pero también sentía una punzada de tristeza por dejar atrás este pequeño paraíso que habían creado. «No te preocupes», dijo Miguel, como si leyera sus pensamientos. «Podemos volver siempre que queramos y llevar un poco de este paraíso con nosotros». Alejandra sonrió, entendiendo lo que quería decir. El verdadero paraíso no era el lugar, sino lo que habían construido juntos. Mientras empacaban sus cosas y se preparaban para el viaje de regreso, Alejandra se sintió renovada y llena de esperanza para el futuro. Un futuro que ahora parecía lleno de posibilidades infinitas, todas ellas brillantes y prometedoras. Con una última mirada al océano, Alejandra entró al auto, lista para enfrentar lo que sea que la vida le deparara. Pero esta vez no lo enfrentaría, sola. Con Miguel a su lado, se sentía lista para cualquier aventura que estuviera por venir. El regreso a la rutina después de las vacaciones trajo consigo una nueva energía para Alejandra. Volvió a sus clases en la academia, militar con entusiasmo renovado, incorporando a sus lecciones no solo su vasta experiencia de campo, sino también una nueva perspectiva sobre equilibrio y bienestar personal. Un día, después de una clase particularmente intensa sobre toma de decisiones en situaciones de crisis,
Alejandra fue abordada por una joven cadete, Sofía Torres. «Comandante Ramírez», Sofía comenzó, vacilante. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Alejandra asintió notando la ansiedad en los ojos de la joven. «Claro, cadete Torres, ¿qué puedo hacer por ti?» Sofía respiró profundo antes de hablar. «Es que estoy teniendo dudas sobre mi elección de carrera. Siempre soñé con servir, pero a veces me pregunto si soy lo suficientemente fuerte para esto». Las palabras de la cadete tocaron a Alejandra profundamente, recordándole sus propias dudas al inicio de su carrera. «Sofía», Alejandra comenzó, su voz gentil pero firme. «La fuerza no es solo física, es mental, emocional. Se trata de perseverancia y adaptabilidad. Créeme, tuve mis propias dudas a lo largo del camino». Los ojos de Sofía se agrandaron con la revelación. «¿Usted, comandante? Pero siempre parece tan segura». Alejandra sonrió recordando su propio viaje. La confianza viene con el tiempo y la experiencia, pero también viene de conocerte a ti misma, tus fortalezas y debilidades. Lo importante es nunca dejar de crecer, de aprender. Las palabras parecieron calmar a Sofía, quien asintió agradecida. «Gracias, comandante. Eso ayuda mucho». Mientras observaba a la joven cadete alejarse, Alejandra reflexionó sobre cómo su propia perspectiva había cambiado. Ya no era solo la soldado dura que una vez fue, ahora era una mentora, capaz de ofrecer no solo conocimiento técnico, sino también sabiduría de vida. Esa noche, compartiendo la cena con Miguel, Alejandra le contó sobre su conversación con Sofía. «¿Sabes?», dijo, jugando con la comida en su plato. «A veces me pregunto si estoy haciendo una diferencia real en la vida de estos jóvenes». Miguel la miró con una mezcla de admiración y cariño. «Ale, estás moldeando a la próxima generación de líderes. Claro que estás haciendo la diferencia». Sus palabras calentaron el corazón de Alejandra, pero también despertaron una idea que venía formándose en su mente desde hacía tiempo. «Miguel», comenzó vacilante, «he estado pensando en algo. ¿Qué te parecería si iniciara un programa de mentoría para mujeres en el ejército?» Los ojos de Miguel se iluminaron con entusiasmo. «Eso sería increíble, Ale. Tienes tanto que ofrecer, tanta experiencia para compartir». Animada por su apoyo, Alejandra elaboró. Sería un espacio para discutir los desafíos únicos que las mujeres enfrentan en las Fuerzas Armadas. Liderazgo, equilibrio entre carrera y vida personal, superación de prejuicios. «¿Y quién mejor para liderar esto que tú?», Miguel completó, su orgullo evidente. En los días siguientes, Alejandra se sumergió de lleno en la planificación de su nuevo proyecto. Se reunió con superiores, elaboró propuestas y comenzó a reclutar a otras oficiales femeninas para ayudar. El programa de mentoría se lanzó algunos meses después, con una respuesta abrumadoramente positiva. Mujeres de todos los rangos se inscribieron, ansiosas por aprender y compartir experiencias. Durante una de las primeras sesiones, Alejandra se encontró frente a un grupo diverso de mujeres, todas mirándola con expectativa. «Señoras», comenzó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción, «estamos aquí no solo para discutir estrategias de carrera, sino para crear una red de apoyo. Un espacio donde podemos ser vulnerables, honestas y sobre todo crecer juntas». Las palabras fluyeron naturalmente y Alejandra se encontró compartiendo no solo sus victorias, sino también sus momentos de duda y fracaso. Habló sobre los desafíos de equilibrar su vida personal con la carrera militar, sobre cómo aprendió a aceptar ayuda y la importancia de cuidarse a sí misma. A medida que las sesiones avanzaban, Alejandra fue testigo de transformaciones notables. Vio a jóvenes reclutas ganando confianza, oficiales experimentadas encontrando nueva inspiración en sus carreras y una camaradería genuina formándose entre las participantes. Un día, después de una sesión particularmente emotiva donde discutieron los sacrificios personales de la vida militar, una de las participantes mayores, Mayor Luna, abordó a Alejandra. «Comandante Ramírez,
dijo, su voz embargada por la emoción. Quiero que sepa que lo que está haciendo aquí está cambiando vidas. Estaba considerando dejar el ejército, pero ahora siento que puedo hacer la diferencia. Las palabras de la mayor impactaron profundamente a Alejandra. Era la confirmación de que su trabajo estaba realmente haciendo la diferencia, no solo en la institución, sino en las vidas individuales de estas mujeres. Esa noche, al compartir los eventos del día con Miguel, Alejandra sintió una sensación de realización que iba más allá de cualquier misión exitosa que hubiera liderado. «Estoy tan orgulloso de ti, Ale», dijo Miguel, atrayéndola hacia un abrazo apretado. «Realmente estás cambiando las reglas del juego». Alejandra sonrió contra el pecho de él, sintiendo una ola de gratitud. «No podría haberlo hecho sin ti, ¿sabes? Tu apoyo, tu comprensión significa todo». Miguel se apartó ligeramente, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de Alejandra saltara. «Somos un equipo, ¿recuerdas? Siempre estaré aquí para ti, no importa lo que pase». En ese momento, envuelta en los brazos de Miguel y reflexionando sobre todo lo que había logrado, Alejandra sintió una certeza profunda. Había encontrado su propósito, no solo como soldado o instructora, sino como mentora y agente de cambio. El camino por delante aún traería desafíos, lo sabía, pero con Miguel a su lado y una nueva generación de mujeres fuertes creciendo bajo su guía, Alejandra se sentía lista para enfrentar cualquier obstáculo. A medida que la noche avanzaba, Alejandra y Miguel permanecieron abrazados, conversando sobre sueños, planes y el futuro que estaban construyendo juntos. Era un futuro brillante, lleno de posibilidades, y Alejandra apenas podía esperar para ver qué vendría después. El éxito del programa de mentoría de Alejandra no pasó desapercibido. Para los altos mandos del ejército, una mañana de otoño, fue convocada a una reunión con el general Hernández, una figura respetada e influyente en las Fuerzas Armadas. «Comandante Ramírez», comenzó el general, su tono serio, pero con un brillo de aprobación en sus ojos, «su trabajo ha sido notable, no solo como instructora, sino especialmente con el programa de mentoría para mujeres». Alejandra asintió sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. «Gracias, señor. Ha sido una experiencia gratificante». El general se inclinó hacia adelante, sus siguientes palabras tomando a Alejandra por sorpresa. «Estamos considerando expandir el programa a nivel nacional, y nos gustaría que usted liderara esa expansión». El corazón de Alejandra se aceleró. Era una oportunidad increíble, una oportunidad de impactar positivamente la vida de miles de mujeres en las Fuerzas Armadas en todo el país. «Eso es». «Un honor, señor», respondió, tratando de mantener la compostura. «Hay solo un detalle», continuó el general, su expresión tornándose más seria. «El nuevo cargo requeriría su traslado a la Ciudad de México. Sería un cambio permanente». La noticia golpeó a Alejandra como un balde de agua fría. Ciudad de México, la capital del país, a miles de kilómetros de distancia, lejos de todo lo que había construido en los últimos meses, lejos de Miguel. «Entiendo que es una decisión importante», agregó el general, notando su vacilación. «Tiene una semana para pensar y darme su respuesta». Alejandra dejó la oficina del general con la mente en torbellino. La oportunidad era increíble, algo con lo que solo podría haber soñado hace algunos años, pero el precio parecía demasiado alto. Esa noche, compartió la noticia con Miguel. Sentados en el porche de casa, el lugar donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido, Alejandra observó las emociones pasar por el rostro de él: sorpresa, orgullo y finalmente preocupación. «Vaya, Ale». Miguel finalmente habló, su voz una mezcla de admiración y aprensión. «Eso es increíble. Realmente mereces este reconocimiento». Alejandra tomó su mano, sintiendo el familiar confort de su contacto. «Pero significa dejar todo esto atrás». «Dejarte a ti». Miguel permaneció en silencio por un momento, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero firme.
Ale, no puedo tomar esta decisión por ti, pero quiero que sepas que sin importar lo que elijas, te apoyo. Las palabras de él la tomaron por sorpresa. ¿Tú vendrías conmigo? ¿A la Ciudad de México? La mirada de Miguel se suavizó. Si eso es lo que quieres, sí. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Pero tampoco quiero que rechaces esta oportunidad por mi causa. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Alejandra. Se encontraba sopesando los pros y los contras, imaginando futuros alternativos. Por un lado, la oportunidad de liderar un cambio nacional, de realmente hacer la diferencia a gran escala. Por otro, la vida que había construido aquí, el equilibrio que finalmente había encontrado entre carrera y vida personal. En una tarde particularmente difícil, Alejandra decidió visitar el lugar donde todo comenzó, la casa de Miguel, donde se había refugiado después de descubrir la traición de Eduardo. Sentada en el mismo banco del jardín donde habían compartido tantas conversaciones, se permitió revivir todo su viaje. Recordó cómo estaba rota y perdida en esa época. Cómo Miguel, con su humor irreverente y apoyo incondicional, la ayudó a redescubrirse. Pensó en cómo su carrera había florecido, no a pesar de su relación, sino en parte gracias a ella. Fue allí, en ese jardín lleno de recuerdos, donde Alejandra tuvo su epifanía. Su fuerza no venía solo de su carrera o de sus logros militares. Venía también del amor, del apoyo y de la asociación que había encontrado con Miguel. Con una claridad repentina, Alejandra supo lo que necesitaba hacer. Corrió de vuelta a casa encontrando a Miguel en la cocina preparando la cena. «Miguel», llamó ligeramente sin aliento por la carrera, «he tomado mi decisión». Él se giró, la expectativa clara en sus ojos. «¿Y cuál es?» «Voy a rechazar la oferta», dijo sintiendo un peso salir de sus hombros. «Lo que hemos construido aquí, lo que tenemos juntos, es más valioso para mí que cualquier promoción». Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. «Ale, ¿estás segura? No quiero que te arrepientas después». Alejandra sonrió, sintiéndose más segura que nunca. «Absolutamente. Puedo hacer la diferencia aquí también. Y contigo a mi lado siento que puedo conquistar cualquier cosa». Miguel la atrajo hacia un abrazo apretado, sus palabras ahogadas contra el cabello de ella. «Te amo tanto, Ale, tanto». Era la primera vez que él decía esas palabras, y Alejandra sintió su corazón expandirse con una ola de emoción. «Yo también te amo, Miguel», respondió, su voz embargada por la emoción. «Más de lo que jamás pensé posible». Esa noche, mientras cenaban y conversaban sobre el futuro, Alejandra se sintió en paz con su decisión. Sabía que vendrían otros desafíos, se presentarían otras oportunidades, pero ahora tenía la certeza de que, con Miguel a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. El programa de mentoría continuaría creciendo e impactando vidas, aunque a una escala menor que la propuesta nacional. Y Alejandra estaba determinada a seguir haciendo la diferencia, un día a la vez, una vida a la vez. Cuando fueron a dormir esa noche, abrazados y felices, Alejandra sintió una profunda gratitud. Por todas las dificultades que la llevaron hasta allí, por todas las elecciones que había hecho y por el amor que había encontrado cuando menos lo esperaba. El futuro era brillante y lleno de posibilidades, y Alejandra apenas podía esperar para ver qué traería. El éxito del programa de mentoría de Alejandra no pasó desapercibido para los altos mandos del ejército. Una mañana de otoño, fue convocada a una reunión con el general Hernández, uno de los oficiales más respetados de las Fuerzas Armadas. «Comandante Ramírez», comenzó el general, su tono serio, pero con un brillo de admiración en los ojos. «Su trabajo ha sido notable, no solo como instructora, sino especialmente con el programa de mentoría para mujeres». Alejandra asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. «Gracias, señor. Ha sido una experiencia gratificante».